La verdad que esto no parece Villa Langostura. ¿Dejó de ser el jardín patagónico? Estamos armando porque estamos yendo para Villa Langostura. Miren cómo tenemos todo armadito acá. Tenemos ahí la sillita, las bolsitas de dormir. Tenemos acá la valija más grande y un par de cosas. Este lo cambiamos en YPF por unos puntitos. Este lugar es un paraíso, así que es muy recomendado. Ahí están todos los datos en la descripción para aquellos que quieran alojarse. Tienen cabaña, tienen de todo. Tienen glamping, así que para los que les gusten, vayan leyendo la descripción. Acá tenemos el termo, no puede faltar. Acá está allí preparando todo. Ya falta menos. Viste cuando vos venías a un lugar y te empezás a comprar esto, me llevo esto artesanal y me llevo otro, y llega un momento que no te entra más nada. Miren, está todo equipada la cocina y demás. Nunca sabe ver reposera. Mirá, muy buena calidad las reposeras que tenemos acá. Un buen baño. Y acá tenemos el asadorcito. Y estamos a una cuadra del lago. Sí, el lago está acá enfrente, cruzando la calle. Traful. Otro de las hermosas playas que tenemos acá llegando a Villa Traful, porque este es el camino de Villa Traful, Puerto Arrayán. Puerto Arrayán se llama. En este sector hay varios campings y una playa muy buscada. La mayoría de la gente quiere venir acá. ¿Qué sucede? Que como en Villa Traful no hay combustible, a veces no pueden ir y venir varias veces en el día porque tenés que guardar combustible para volverte luego. Pero allá queríamos indicarle que en el camino, si ustedes vienen de allá, que es la 40, y están yendo hacia Villa Traful, acá hay unas curvas y allá arriba es el único punto que yo diría de todo el recorrido donde es bien empinado. Entonces cuando vas subiendo hay que hacerlo con precaución, ya que no ves si viene alguien de frente. Y muchos, que le pasa, ven de frente, es medio angostito, pasan bien dos autos, pero frenan el auto y ahí es donde después les empieza a patinar un poquito. Ya va a estar subsanado y mejorado dentro de poco porque están terminando todo el asfalto, pero aún no está hecho ese sector. Y allá hay camping de aquel lado, del otro. Sí, acá está rodeado de camping. No recuerdo los nombres ahora, pero está rodeado. Mire. Sí van a ver el cartel sobre la ruta que dice Puerto Arrayán, que es la bajada de las lanchas en ese sector. Te enseña a respirar este lago. Mirá cómo se nota la diferencia ahí, que se va a la profundidad. Miren ahí, ven que la bajada es de golpe. No. Claro, hay algunas playas que son más piletones, pero este no. Miren, ya tengo el agua en la rodilla y estoy nomás a 2 metros. Y ahí baja con todo. Así que este se llama Playa Arrayanes, ¿está bien? ¿O Puerto Arrayán? Puerto Arrayán. Puerto Arrayán, así que es otra playita para tener en el listado. Y es la bajada de las lanchas, ahí donde está. Por eso es el puerto, porque podés bajar esas lanchas, esos gomones que están ahí, que hay mucha gente que las trae seguramente. Un acantilado. ¿Sentís que vos llegaste hasta cuando está la caída? Pero así, son metros y metros hasta que no se ve el fondo. Es como que es re impresionante verlo. Mira, parece que va flotando ahí la tabla. Lo transparente que está. ¿Qué pasó allí recién? Te fuiste hasta el fondo y te agarró pánico. Lo bueno es que la caída libre sobre el agua, no te caes hacia el suelo como si estuvieras en un precipicio. Te resbalás, te matás. Y el agua no, porque flotás. Claro. O sea que podés vivir tranquilamente el tema de ver un acantilado, un precipicio, una caída sin lastimarte. Podés volar. Pero vos recién te acercaste, tu experiencia hasta ahí, y ya viste que está caída libre. Son como 200 metros de profundidad ahí. Todo, ves la caída completa, pero muchísimos metros hasta que ya no se ve nada. Claro. Yo sé que el agua es totalmente transparente, pero te agarra como... Te da impresión. Te da la sensación como si estuvieras allá arriba en esa montaña y estás a punto de caerte, te da la misma sensación. Acá estamos en el camping 7 Lagos.
Estamos pegados al lago Correntoso, bajás de la ruta 40. Ahí está el cartel. Y este cartelito. A este camping vinimos ya. Vinimos y le hicimos una toma de dron espectacular. Creo que Y tenemos las imágenes. comimos unas tortas fritas que eran una locura, Soñadas. ¿te acordás? Que había un matrimonio allá que las hace. Y había todo pato. Este es el camping que tenía el vagón. El famoso vagón y tiene un montón de servicios, una productividad. Claro, que te podés hospedar allá. Entrando a los campings y viendo cómo eran. Este es uno de los campings que más me gustó y me quedó las ganas realmente de venir en algún momento y dormir acá. Mira, se cumple lo mismo que en los otros sectores. El agua está alta y se ha comido la playa, porque cuando vinimos era mucho más retirado, había mucho más playa. Claro. Se nota un montón. Hemos llegado a uno de los próximos lagos. Le presentamos el lago Correntoso, visto desde el camping 7 Lagos, que está a la vera de la ruta 40. Pensar que cambió un montón. La vez que vinimos, que tenemos filmaciones con el dron y todo, realmente el lago estaba mucho más retirado. Ya ha crecido mucho. Está muy, muy crecido ahora. Cómo cambia el paisaje, ¿no? Sí. Y era la misma época, más o menos en la misma fecha también. Pero se ve que hay más días hielo o ha llovido más. Vaya a saber qué factores también, además de esos, influyen en que crezca el caudal. Igual está lleno, veo que está completo, porque veo mucha gente, muchos motorhome. No habíamos visto tantos motorhome la otra vez que habíamos venido. Creo que ahora No, hay una invasión se de nota motorhome. que hay más auge, que hay más gente viviendo esa vida o comprando motorhome. No todo el que tiene un motorhome vive en el motorhome. Claro, A veces sí. lo tienen solo para las vacaciones o para algunos momentos del año. Está muy bueno que haya cada vez más, ¿no? Acá estamos en el camping 7 Lago y tenemos los precios. Casi te cae. Sí, ya me di cuenta. Decime los precios porque los viajeros sepan. 20.000 pesos por persona sale para acampar en el camping Los 7 Lagos. El único dormi que tienen ellos es el vagón y es para 2 personas y sale 100.000 pesos la noche pasarla en el vagón. Que es mágico el vagón ese, tener una Hermoso. playita para vos Y solo. lo que están inaugurando nuevo, que se están armando, es una nueva proveeduría. Que tiene terraza, todo, mira para mirar. Muy bonito va a quedar. Y acá venimos a ver estos animalitos que no sé cómo se llaman porque se parece mucho a la bandurria, pero no tiene el piquito No, del otro ave, que es la bandurria austral. Ahora lo vamos a buscar después cuando Ok. tengamos señal. Mientras Cris va a buscar el celu porque le quiero sacar unas fotos. Todos los años ellas viven acá, se ve que es donde eligen para reposar. Y esto sí, un montón, hasta por allá. Y allá va una lancha, se van muchos, no sé si a pescar, pasar el día, andan en kayak también, no sé si para arriba habrá algún sendero, algún recorrido en este que es el lago Correntoso. Ojo que es el lago Correntoso, no el río Correntoso, que es el más corto del mundo, es otro. Se lo vamos a mostrar en un ratito nada más porque vamos a estar yendo para allá. Acabamos de pasar el lago Baylis Willis, estaba hacia nuestra derecha, tenía una bajadita, pero bueno, justo venía un auto atrás, no pudimos parar, se lo nota muy bonito y ahora sigamos rumbo que se viene al nuevo lago que vamos a ver al costado de la vera de la ruta, que es el lago Espejo Grande. Acá llegamos al mirador Lago Espejo. Su nombre lo indica con un poquito el cartel, lo tendrían que renovar ya. Pero hace espejo, todo con la montaña y se refleja, especialmente el atardecer de eso. Porque estamos en altura, que es mirador, después más abajo está la bajada al lago. Este es el Espejo Grande, pero también está el lago Espejo Chico, que es a través de un ripio que son varios kilómetros y es otro, no hay que confundirlo porque en realidad este pertenece a los 7 lagos. Y son varios kilómetros por ripio, ¿no? Sí, No está ahí es nomás. el Espejo Chico de frente. Algunos quizás se equivocan y piensan que es uno y se meten. Es muy bonito igual también, pero... Una de las últimas paradas, este es el Nahuel Huapi, un mirador. Miren qué bonito, cómo se ve. Ah, miren el agua, lo que se ve, turquesa allá. Espectacular.
Mira lo que es esa vista. No, tremendo. Este mirador debe estar muy bueno. Venir para el atardecer también, como el otro, el lago Espejo. Hola amigo. Hola, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Bien. ¿Qué sale el choripán ahí que estaba viendo la hamburguesa completa? Vienen choripán 8000 con una bebida, Sí. la hamburguesa completa con bebida sale 12 y si no un super pancho, 6500 con bebida, gaseosa, agua. Ah, espectacular. Vamos a ver si puedo convencer allá a las chicas. Bueno, Vamos a ver si podemos... Qué bueno que pusiste esto acá con esto y la vista espectacular. sí, Es un lujo, ¿no? Somos privilegiados. Gracias, ¿no? Un gusto. Chao, chao. Nos damos como si fuéramos a nuestra casa. Se trajo la sombrilla de acá. Aileen también se corrió. Gira. Y con esta vista. ¿Qué es el Nahuel Guapi? Mira como Guapi. ¿Es ese Guapi. Guapi o Guapi? guapi. Ay, la cara de Ay, sí, ¿por qué esa cara? Mira cómo se nota que acá está la frontera de Chile. Fíjate que el cartel dice aceptamos tarjeta, dólar y pesos chilenos, dice el carrito. Claro, porque acá está el acceso de Chile. Claro, en los otros lugares no. Todo lo lindo termina, ya hemos almorzado, muy Hemos rico. llenado la pancita. Nos hemos llenado la pancita, vamos felices. Ahora vamos a buscar el hotel, o no sé si es hotel, hostel. Así que paramos acá a comer Sí. en el carrito que está en el mirador frente al lago Nahuel Huapi. Dale. Le vamos a preguntar acá al jefe para que se presente y venga con los seguidores. Acá estamos al frente de la ruta 40, ¿verdad? Sí, La hola mítica. familia de Vivir Viajando, bienvenidos. Bueno, Los saludamos desde el Mirador Inalco en Villa Langostura. ¿qué podemos encontrar? Y nosotros es un carrito de comidas rápidas, hamburguesas, choripanes, si no agua para el mate, si no pueden unos alfajores regionales, pasta flora, cuadrados de coco. Y Podés nada, comprar los todo, tenés esperamos. Sí, ¿Vienes con bebida también? con bebida, todo incluido con bebida. Todas las comidas salen Y si incluidas. hace mucho calor como nosotros, te usurpan Sí. la sombrilla. Las sombrillas. todo. Y tenés la vista del lago, también Claro. está Patricio, que allá está con tus artesanías. Claro, Y a veces está Manolo para la fotografía. así que está, combo Somos completo. una familia casi. Cuando Dale un gusten, plus. una parada por lo menos para sacarse una foto o descansar un poquito. Dale. Bienvenidos. Yeah. Ooh. Yeah. I've been all around the world. Every city, every place. Bien, llegamos al jardín patagónico. Así se llama este lugar de Villa Langostura, tal cual. Es el jardín de la Patagonia. Con sus aguas turquesas, gente haciendo kayak. Miren lo que son esta playa, espectacular. Acá hay gente tomando un poquito de sol, hay gente ya con su reposera. Esta es una zona con mucha piedra, pero es muy bonito el lugar, es muy tranquilo. ¿Qué opinas vos de este lugar? Que ya es la segunda o tercera vez, no sé cuántas veces ya viniste. Varias, que es hermoso. Hemos visto que a veces se tiran unos clavados desde ese puente. Sí, ahora tiene poca... Bueno, ahí las chicas se ven que están, pero es un poquito más... Ah, no está más, lo sacaron al Lo puentecito. sacaron. Mira, no está más como está. Claro. Debe ser por eso, habrá habido algún accidente. Sí, capaz que Porque sí. daba mucha impresión ver cuando se tiraban. Bueno, nosotros tenemos una filmación donde estaba el puente. Igual ahí es hondo, ¿no? Pues mira, Sí, las chicas se ve clarito y ya tienen el agua acá a la cola, o sea que en el centro es hondo. Sí, es hondo. Pero acá era donde nosotros habíamos dejado... Mira, está todo abandonado ahora. Habíamos dejado el auto del otro lado, allá. Y habíamos venido todo Se podía caminando. pasar caminando, Y sí. vos podías subir. Qué lástima, lo sacaron al puentecito. Sí, pero si pasó algo porque no hacen caso, sí, está bien. Bueno, y acá está otro visual. Mirá que hay gente metida, qué lindo que se ve. Mira, Un mini bosque la otra vez sumergido. estaba así. Fíjate que las piedras y los árboles del fondo se han puesto verdosos como por el musgo, por la baba. Pero qué lástima que sacaron el puente, le daba un retoque el puente. Yeah. Ooh. Yeah. I've been all around the world. Every city, every place. Bueno, la jeep va rápido porque se está quemando. Acá tiramos el pájaro que vuela. La espalda no aguanta más. Ahí hicimos unas tomas espectaculares. Sí, cómo se ve de arriba, ¿no? Impresionante los colores. Pero ¿qué opinan sobre que no, acá Villa Langostura no arregló el puente? ¿Qué pasó? No sé qué pasó. A lo ¿La, mejor la algo hablaste con una señora y qué te dijo? No, pero no era de acá un sábado. Con ese no te queda, ¿no? No. Eso pasó por cualquier lado. Dice que supone y ella, porque no es de acá, que a lo mejor es porque falta de mantenimiento. Lo Pero más seguro.
Ese puente le daba como un toque lindo. Además era blanco, hermoso, resaltaba un montón. Sí. Hola, ¿cuánto salen las bolas? 1.500 cada una, 8.000 la media, 15 la docena. Dale, Una. ahí le vamos a preguntar con las chicas y toda la banda por acá. Una. Ah, dame una hora. Dame una y yo después veo si quiero más. Bueno, Nos tentad. ¿Son recién hechas? la hicimos esta mañana, la madrugada. Mira, justo hablábamos de eso, que no habíamos visto muchos vendedores. Sí, dije, o capaz que viene esta hora, puede ser. No sé si... Y deberían andar, siempre anda una chica vendiendo churros y un chico también. ¿Vos querés uno, Chancho? Sí, Ahí está comprado entonces. ¿Cómo está el turismo acá? ¿Bien en Villa Langostura o no? Mira, nosotros no somos acá. Ah, yo pensé que eras de acá. Hacemos viaje hace un año, Y ya te quedaste. hicimos Uruguay, Brasil, Qué Paraguay. lindo. No, es un trabajo como Sí. los artesanos, supongo que querés decir, como que trabajás mientras te Viajeros, sí, quedás como los un viajeros que día. seguimos nosotros. ¿Y ustedes tienen? Veo y los vi grabando allá, digo, de Ah. hace contenido. Sí, hacemos contenido, entonces estamos... ¿Y ustedes hacen contenido o no? Hacemos, estamos ahí y salimos de viaje como diciendo, bueno, ahora a dormir al campito. Claro, porque tenés un... Y andá con un ingreso camper, fijo. caminando, bicicleta, no, moto. Un auto, Sí. un Fiat Palio con una carpa de techo y una cocina en el La baúl. cantidad que vimos con carpa de techo. Viste, Nada. me suena impresionante porque No, antes. los brasileros, viste que muchos Sí. patentes brasileras, Sí, y después los de Argentina del Sur van la compran en Chile, que es más barato, Más barato. parece. Sí. sí. Sí, lo han dicho he ya. escuchado. Bueno, Gracias, amigo. Bueno, que gracias a estén muy ustedes, bien. éxito, estamos Chao. en contacto. Dale, Gracias. buena ruta, amigo. Gracias, igual. Vamos a probar. Uy, No te cobras, no te comas el de Aileen. Está re bueno. Aileen. No te comas la mía, gordo. Ay, las servilletas son muy hermosas. Sí, No son muy comunes bonitas. nomás, Sí, blancas. son bonitas. Vamos a probar. Vamos a hacer primero la prueba del millón. Ahora vos. Y le encanta el dulce de leche, así que... Muy rica. Ah, claro. Fíjate que se te va. Reacción en vivo. Miren, así les demuestro cómo están. Ah, Mira cómo vuelve. Eso cuando la impecable. masa vuelve sola. Está bien cocinado, está aireado, está esponjoso. Me prestó Aileen. Es que no me puedo meter con la de cuero yo, boludo. Si me pongo con la de cuero, se me van a romper todo. Pasa que me olvidé. Me olvidé de traer las crocs que yo tengo y no las traje. Ah, no está. Pero no está frío, nada. Está como re templado. Che, no está frío. Está re templado, ¿en serio? No, yo pensaba que iba a estar frío. No. Y acá ya entramos arena. Oh, mira cómo resueltan mis crocs de rosas. Nada, espectacular. Ahí anda una gaviota. Le digo gaviota yo, me van a matar los que saben. Tengo ni idea qué es, pero sí, yo digo como gaviota. Acá está la habitación con el desorden. Estamos preparando las mochilas para ir al mirador Quetrihué. Y después vamos a ver si hacemos algún mirador más. El Belvedere, a lo mejor las cascadas, hay otras. Pero miren qué bonita que es la habitación. Acá en las cabañas de Pablo. Allá con la vista del Cerro Bayo. Es chiquito, pero para nosotros nos sirve un montón. Acá nos quedó un alfajorcito del Montañés. Bueno, vamos a prepararnos para hacer este tema. Yo ya tengo mis zapatillas trekking y nos vamos a hacer este trekking que es muy bonito, que tiene una muy linda vista. Y hasta acá llegó este video. Si te gustó, suscríbete, dale me gusta, comenta y compartilo con las personas que querés, ya que eso nos ayuda un montón para poder seguir creando videos y así llevándote todos estos viajes a tu casa. Nos vemos en el próximo video.